Muy buenas amigos y bienvenidos a mi podcast de viajes, bienvenidos de nuevo a este espacio, a un episodio más de este podcast donde os hablo de diferentes experiencias viajando, me atrevo a daros consejos de diferentes ciudades, países o menos, mejor dicho, de los que me gustaría, pero donde voy y tengo un pequeño hueco, unos 20 minutos, 30 minutos, lo que pueda arañarle al reloj o tenga diferentes paradas. Os hablo un poco ya os digo, diferentes lugares que visito, diferentes regiones y demás. Y hoy estoy en un tren, no sé si se oye un poco el ruido del traca-traca. Es un tren no muy ruidoso también y es un Limited Express, creo, o un Express o algo así. Vengo de Hualien, estoy por lo tanto en Taiwán, en este país asiático, y voy camino de la capital, regreso, mejor dicho, a Taipei. Y os voy a contar un poco en este episodio, a ver si os apetece escucharlo, os voy a hablar un poco de una de las cosas más conocidas de Hualien, una ciudad de la que quizás os he hablado ya, depende del orden que haya puesto los programas, pero creo que os habré hablado ya de esta ciudad de Hualien, la ciudad más importante, creo, del este de este país, del este de Taiwán. Ya os digo, Hualien es una ciudad costera. Aquí casi todas las ciudades o más o menos grandes ciudades son costeras, porque no sé si lo he mencionado o estáis al tanto, pero Taiwán, todo el centro del país son montañas y bosques inabarcables y por lo tanto las poblaciones se concentran en la parte de la costa y demás, donde el terreno no es tan abrupto. Y hablando del terreno abrupto, os voy a hablar dentro de Hualien, uno de los sitios más conocidos de esta ciudad del este, como os decía, es el Taroko Gorge, Taroko Gorge, no sé cómo se pronuncia bien. Es el acantilado de Taroko o la garganta de Taroko, que es, ya os digo, quizás lo más conocido de esta ciudad. Es un gran cañón, es un parque nacional, es una maravilla de la naturaleza. Y ya os digo, dentro de que esto no es un sitio muy turístico tampoco, esta ciudad, ni tal vez ni Taiwán en general, esta garganta de Taroko, este desfiladero de Taroko, tampoco lo es. Estuve ayer, amigos, allí, me hubiera gustado grabar un ratito allí mismo y todo, pero estuve con unos amigos y íbamos parando en diferentes lugares, ahora os explico un poco, y haciendo un poco de senderismo por la tontería y demás. Y no tuve la ocasión, no tuve el momento para grabaros un contenido allí mismo, in situ. Y os voy a decir un poco de qué se trata. Ya os digo, es un parque natural. En este caso prácticamente son acantilados, son rocas. Es un cañón impresionante de unos 19 kilómetros de longitud. Es algo impresionante, tiene un landscape, unas vistas que valen muchísimo la pena. Si veis algunas fotos, o a mí la verdad que no me sonaba antes de venir aquí, pero ya os digo que son casi 60 kilómetros, creo que el cañón son 19, pero en total son 60 kilómetros, que vienen realmente, como os decía, Hualien, y esto está muy cerca de Hualien, lo que es el Taroko en sí, el Taroko Gorge. Pasa totalmente, hay un abrupto cambio, porque pasas de la playa, de estar prácticamente a pie de playa en el centro de la ciudad, yo iba andando, por ejemplo, pues pasas en pocos kilómetros a estas increíbles montañas y a estos desfiladeros, a estos acantilados que llegan hasta 3.400 metros de altura. Yo creo que tiene que ser uno de los lugares del mundo que hay tanto cambio, vamos a decir, de rasante, del mar a en breve te metes ahí en unas montañas increíbles. La verdad es que ya os digo, es una visita, supongo que prácticamente imprescindible si vienes ni incluso que decir a Taiwán, y si vienes a Hualien, evidentemente. En este parque natural, tienes diferentes opciones. La verdad es que no os voy a engañar, estás bastante conducido como turista. No puedes aventurarte mucho por razones casi evidentes, razones obvias, porque ya os digo que es un cañón, un desfiladero, donde hay no hay mucho sitio donde andar y han tenido que habilitar todo con paseos, con vallas. Hay unas vistas increíbles de ríos, de las montañas y demás, pero no te pueden dar mucha libertad como turista porque sería muy peligroso. Es algo normal y sí que tienes trails, tienes rutas,
para caminar, que ellos han habilitado y demás. Algunas están cerradas, pero dentro de lo que cabe está todo bastante controlado. De hecho, en este desfiladero de Taroco, en este parque natural, en muchas ocasiones lo especifican, no te salgas de la ruta. Y bueno, hay muchas señales de alerta, pues que puede haber caída de rocas y demás. Es bastante curioso y también nos deja ver que la naturaleza está ahí y que por mucho que se haya intentado controlar un poco en este Taroco Gorg, hasta cierto punto, como sabéis, es incontrolable. O sea, la cosa tampoco pueden hacer mucho más. Se puede visitar este parque, casi todo el mundo yo creo que lo hace. Hay a lo mejor 3 maneras así principales, si vais a venir a visitar a este destino. Sí, el destino voy a decir turístico. La verdad que la gran mayoría de visitantes parecía taiwaneses y la verdad que pues turistas occidentales se veían bien pocos, yo diría. Pero como os decía, hay tres principales, mejor dicho, formas de visitarlo. Una de ellas es el autobús. Podéis ir en autobús que va haciendo una serie de paradas y pues te va dejando a los visitantes para que hagan diferentes rutas. Y bueno, en algunos lugares hay una serie de comercios, de stalls, de paradas, de puestos para que podamos comer algo, beber algo. Como os imaginaréis, pues se aprovecha también el componente turístico. Creo que los autobuses, o estoy prácticamente seguro, porque lo estuve mirando de hacer, lo que se puede hacer es coger como una línea de autobuses, se paga una tarifa y tú puedes esperar al siguiente autobús o al que te dé la gana. Hay unos horarios determinados. Para que os hagáis una idea, os dejan en un desfiladero, os dejan en un trail determinado, en el que podéis disfrutar de la naturaleza, andar un poquito, ver de esas impresionantes vistas y demás. Y el autobús no tenéis por qué coger ese, podéis quedaros más rato y coger el siguiente que pase. Entonces te da un poco una cierta libertad, pero siempre estás condicionado que tienes que coger ese autobús y sobre todo, pues claro, no te quedes para el último, porque los últimos autobuses, por lo que tengo entendido, están muy, muy cargados de gente. Otra opción que hay aparte del autobús es alquilar un scooter, una moto que, como os he dicho, en Taiwán es bastante común. Es uno de los países en los que más motocicletas hay de este estilo, es una auténtica barbaridad. Y es una opción desde el centro, desde Huaolien, desde el centro de la ciudad, cerca de la estación de tren. Hay bastantes lugares donde se alquilan estas motos, estos scooters. De hecho, nos abordaron varias, porque es muy normal, la gente que alquila, pues por la calle te ve extranjero y ¿do you want to rent the bike? Tal, no sé qué, te abordan por si quieres alquilar el vehículo. Lo íbamos a hacer, creo que hace falta carnet de conducir internacional, en teoría. Yo la verdad es que no lo he traído y algunos amigos que estaban conmigo, pero pensábamos que igual colaría, no lo sé, parece que hacen un poco la vista gorda, la verdad que lo desconozco, no lo sé. El caso que al final no lo hicimos, no lo alquilamos, pero sí que encontramos no muchos, pero algunos turistas que habían subido al Taroco Hot Horse, al desfiladero de Taroco, a la garganta de Taroco, en estos scooters. Eso te da una libertad muy grande porque puedes parar cuando quieras, donde quieras y tal. Aunque sí que he de decir que yo, por ejemplo, con motocicleta, pues he llevado, pero tampoco soy muy ducho, ni tengo mucha experiencia. Y hay que tener cuidado porque, como os imaginaréis, pues las carreteras y los túneles son muy estrechos. Hay muchísimo tráfico, autobuses, otras motos, coches, incluso peatones andando por aquí y por allá. Entonces hay que tener cuidado. O sea, motocicleta, otra manera scooter, otra manera de visitar este Taroco, este desfiladero de Taroco, esta garganta de Taroco, de aquí de Huaolien en Taiwán. ¿Qué más formas hay? Pues como hicimos nosotros, y yo creo tal vez que sea lo más recomendable. Nosotros lo visitamos en taxi. Taxi no es, aquí son más caros y yo creo que vale mucho la pena porque hay taxistas que, como ya tendréis en mente, hacen esta ruta. Pues nosotros pactamos un precio y bueno, nosotros teníamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde un taxista a nuestra disposición que te va llevando a diferentes puntos del Taroco, de espera, te dice aproximadamente, mira, 1 hora y media y os hacéis esta ruta más o menos. Y tú no te columpias mucho, vuelves más o menos a esa hora, te lleva a otro sitio, ahora para comer, ahora tal. Es cierto que más o menos pues él tiene sus tiempos estimados, pero están bastante bien porque los taxistas que se encargan de esto conocen exactamente todos los puntos, saben cuánto puedes tardar aproximadamente. Y sí, es una visita no con total libertad, como podrías hacer si lo haces con un scooter o alquilases tú un coche,
pero ya os digo que es mucho más cómodo que estar con autobuses y todo este tema, que es un poco más complicado. Ya te digo que no es caro, ya os digo que no es caro, nos costó el taxi 2.500 taiwanés dólar, el dólar es taiwaneses, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con una persona a nuestra disposición y haciendo pues bastantes kilómetros y en diferentes paradas y demás, que yo creo que son unos 73 euros al cambio, creo que lo miré, que eso no es dinero para compartir en un taxi, ¿sabes? Yo creo que es más que recomendable. Y yo creo que no hay más formas de ir, o como mucho alquilar un taxi y bueno, poco más, porque vi, por ejemplo, un turista en bicicleta y había leído, de hecho, hay lugares, no muchos creo que en los que alquilan bicicleta en la entrada del parque, pero en bicicleta yo no os lo recomiendo demasiado porque ya os digo que es muy peligroso, aparte que hay que estar muy en forma, las subidas en ocasiones son bastante potentes, considerables, y luego es que ya os digo, lo veo muy peligroso o al menos un pelín arriesgado con tanto coche y tal y demás. También tengo que deciros que yo lo visité pues un puente que hay aquí, que es el día de fiesta nacional más importante del año, que es el 10 de octubre. Pues yo lo he visitado en este fin de semana, entonces, por lo que me comentó el taxista, y bueno, ya era una cosa evidente, pues había muchísima más gente. Quizás yo he visto pues el Taroko pues con totalmente plagado de visitantes y igual en un día normal entre semana y tal no hay tantos y en bicicleta o en scooter no es tan arriesgado, vamos a decir entre comillas. Un poco tocando el tema ya zanjado, el tema de medios de transporte, os voy a hablar un poco de eso, ¿no? De la Garganta de Taroko, de este lugar espectacular. Yo no había visto nada parecido, un parque natural, sí que he estado en algunos, por ejemplo en Japón, en Hokkaido, pero así de este estilo, con esos acantilados tan grandes. Creo que la piedra era mármol, creo recordar, y algunos minerales más. Y luego había una serie de ríos muy espectaculares, en algunos tienes pues caminos que sigues el río. De hecho, en lugares concretos te dejan bajar al río y bañarte moderadamente, mojarte los pies y la gente está ahí haciéndose fotos o con la familia y demás. De hecho, había dos ríos, no recuerdo los nombres ahora, amigos, al menos dos principales que pude ver. Uno de ellos era un agua totalmente cristalina y el otro, curiosamente, el agua era muy gris. Había un gran contraste. Le preguntamos al taxista de a qué se debía y se ve que, bueno, como estaréis anticipando ya, había unos minerales que tenían el río completamente. Y claro, no sé por qué, de uno a otro, uno estaba totalmente agua cristalina y el otro pues estaba completamente teñido por esos minerales. De hecho, se podía apreciar y todo, si te fijabas en algunas ocasiones, se veían nacimientos o salidas de agua de varias partes de la montaña y en ocasiones el agua salía en blanca pura, o sea, transparente, cristalina, y al momento se teñía con los minerales de gris. Es una cosa también muy bonito de ver ríos grises que parecen prácticamente cemento. Es yo no lo había visto y sobre todo el contraste entre los dos ríos. ¿Qué más os puedo decir? Pues no sé, ibas subiendo, en ocasiones subías a partes muy altas, ya os digo todo, en escaleras hechas. Es todo bastante controlado dentro de que han tenido que hacer un trabajo durante años increíble pues para eso, para conseguir hacer templos ahí, hacer escaleras, todo tipo de trabajo para acceder ahí ha tenido que ser titánico. Y en ocasiones subías pues a templos arriba con unas vistas increíbles. Estuvimos en una zona donde hay una campana. Yo os digo que es espectacular estar ahí en contacto con la naturaleza y bueno, unas vistas alucinantes y la verdad que sitios que no había visto nunca, la verdad. Me viene a la cabeza un puente espectacular, estoy mirando que se llamaba Yueguan Suspension Bridge, un puente en suspensión, en este caso de Yueguan, que a mí me recordaba, no sé si os pondré alguna foto por ahí,
pues a Indiana Jones, la segunda película de Steven Spielberg, de este popular héroe, el Templo Maldito. ¿Os acordáis que hay una escena en un puente en suspensión? Pues realmente muy parecido, amigos, no estoy exagerando. Pues por el acantilado era casi igual. Es cierto que abajo no había agua y el puente realmente parecido. Luego, como os decía, la torre de la campana, que estaba en un templo muy alto. Y bueno, muchísimos. El templo de Chuanwan, que creo que era un templo budista, o bueno, budista seguro, lo que no sé si era a lo mejor algo más, quizás, porque a veces hay aquí un poco de mezcla en Taiwán. El Changwan Temple, el templo de Changwan, era impresionante, estaban los monjes allí, y ya os digo, yo no sé cuántos metros de altura estábamos, pero ya os podéis hacer una idea, aquí en la montaña, en Taroko, ese tipo de templos, pues yo no había visto nada parecido. Sí que he visto templos budistas relativamente parecidos en otros países, pero claro, en esos lugares privilegiados de naturaleza, para nada. Espero que no se escuche muy mal, amigos, porque estoy intentando subir la voz y si hace falta filtraré un poco, pero voy en el tren, ya os digo que estoy aprovechando para grabar aquí en estas 2 horitas o 3 que tengo de trayecto, me he salido aquí un momento y estoy grabando. ¿Y qué más os puedo contar del desfiladero de Taroko? ¿Qué más os puedo contar? Voy pasando paradas, he pasado ahora a Rufián Station, sí, esto es Rufián, voy pasando aquí. ¿Qué más os puedo contar? Pues que vale la pena mucho visitarlo. Aquí hay un momento también que pasamos por un monumento de uno de los arquitectos que construyó algunos puentes y las obras faraónicas que han tenido que hacer para tener este templo aquí en condiciones. La verdad es que es una cosa impresionante porque hay muchísimos terremotos y durante los años pues van cayendo, evidentemente las rocas se mueven, esto es naturaleza incontrolable y en muchas ocasiones muchas carreteras, pasos y demás han quedado bloqueados. De hecho hubo un templo que no pudimos verlo, el templo de The Eternal Spring Shrine, el santuario, mejor dicho, del Eternal Spring, que no pudimos visitarlo, solo pudimos hacerle fotos. Es espectacular porque emana una catarata de donde está construido el templo, con unas vistas increíbles, pero el acceso a ese templo, por uno de los caminos y tal, pues se ve que habían caído unas rocas, hacía no sé cuánto habrá sido, y estaban de obras para intentar recuperar ese camino y que la gente pueda acceder. Como ya os digo, muchos sitios se ven cortados, durante los años ha habido terremotos, ha habido grandes desprendimientos de rocas y demás que han hecho que, incluso que este arquitecto que os digo, que no recuerdo el nombre ahora, pues murió, por ejemplo, en una de esas obras y en uno de esos momentos. Y bueno, que también se ve un poco la lucha del hombre contra la naturaleza, de intentar pues hacer hay un parque natural visitable, turístico más o menos, en un sitio espectacular, pero que la naturaleza reclama su lugar y bueno, va rompiendo muchas veces las cosas que el hombre hace. También en algunas ocasiones me había preguntado aquí en Taiwán por qué, desde mi ignorancia seguramente, por qué no han aprovechado para intentar o no han intentado en todos estos años hacer un paso entre el país, por medio del país o algo así. O ya os digo que las montañas centrales impiden totalmente esto. Y me lo preguntaba, me ha venido a la cabeza y viendo este Taroko National Park, entiendo, creo, por qué, porque eso es incontrolable, la cantidad de montañas que hay, y luego eso, todo el tema pues de tifones, tormentas, terremotos, que hacen que si construyes un túnel, construyes una autopista o intentas hacer algo y abrirte paso por ahí como puedas, con el trabajo tan grande que tiene, aún así te lo puede volcar en 4 ratos, no hay ningún problema. Eso es incontrolable y por eso creo que no podrán hacerlo, creo que nunca. Intentar comunicar el país, intentar abrirse vías entre esas montañas, es muy complicado y viendo Taroko, pues lo veo, me hago cargo de por qué. Animales, fauna y flora, pues no sé, la verdad es que yo vi, curiosamente, claro, se ven pocos animales. Lo cierto es que no hay muchos mosquitos, no sé, no vi demasiados insectos así, a pesar de todo lo rodeado que estás de la naturaleza, no se ven demasiado. Uno de nuestros amigos vio un mono. La verdad que yo no vi ninguno, evidentemente habrá monos y hay pues ciervos, se supone que hay osos. Lo que vi muchísimas mariposas, algunas muy chulas que no había visto nunca, pero evidentemente pues alberga muchísimos animales. Algunos pajarillos también vi, pero no demasiado. La verdad que esperaba ver más animales, no se ve demasiado.
Estoy leyendo aquí que se calcula que en el parque hay unas 144 especies de pájaros y algunas de ellas son pues totalmente exclusivas aquí de Taiwán. Hay mamíferos, se calcula que unas 30 especies de mamíferos hay aquí en este Taroko Gorge, y hay unas, mira, casi 250 tipos de mariposas, no me extraña porque yo vi unas cuantas, unos 32, se estima que unos 32 especies diferentes de reptiles y 18 tipos de peces se consideran que están aquí en este parque. Pero ya os digo, dado lo abrupto y lo inestimable que es y de catalogar, pues es posible que muchísimo más, sin ninguna duda, haya muchas más especies. Y no sé, la verdad que ya os digo, es un paseo espectacular. Hay momentos que te dan un casco de protección porque se supone que es peligroso de que te puede caer algo encima y tal. Es un poco una tontería porque si te cae una roca de esta grande, yo creo que en ese casco da igual porque te aplasta entero. Pero entiendo, bueno, es un poco, yo creo como atracción turística ver a todo el mundo andando y con sus cascos puestos, es parte del show, un poco entre comillas. Y ya os digo, es un recorrido pues muy bonito por la naturaleza. Yo, si os soy sincero, aunque os lo estoy recomendando, sí que es verdad que yo me esperaba un poco más de libertad, tengo que decir, pues eso, que hubiera momentos que te pudieras ir un poco más a tu aire, con cuidado y tal, pero también luego viendo realmente cómo es el terreno, lo abrupto que es y tal, y dónde estás metido en esos desfiladeros y tal, es normal hasta cierto punto que no puedas porque es peligroso, no, es incontrolable, no tienes casi caminos, ahí no puedes andar porque de repente muchos árboles crecen perpendiculares a la montaña. De verdad que es una exageración, son montañas pues que no van progresivamente, sino que de 0 a 100, casi 90 grados se levanta la montaña y la montaña es, pues eso, hay árboles, pues que vegetación a saco, no se puede ni andar, es lo que está hecho por el hombre y con mucho trabajo, algunos caminos que han hecho, algunas zonas para subir, no es fácil y bueno, la crítica que le hago un poco a este parque de Taroko es eso, que estás un poco conducido por esos caminos y que no tienes mucha libertad, pero bueno, es comprensible hasta cierto punto. Ya os digo que si vais en moto o si alquiláis coche propio, sí que tenéis un poco más de libertad, al menos en cuanto a horarios. Si os apetece quedaros sentados en un sitio o en un río un ratito, mojándoos un ratito o lo que sea, no dependéis tanto después del autobús o lo que sea. En el caso de taxi es otra buena opción porque más o menos puedes pactar con el taxista, me quiero quedar un rato más aquí o algo, no sé, déjame 2 horas aquí aproximadamente, y es un poco más flexible, pero ya os digo, la crítica es un poco eso, que es un poco parque de atracciones dentro del parque natural. Aún así creo que vale mucho la pena, a mí me ha gustado, yo no había visto nada similar, tengo que reconocer. Y creo, otra cosa más, me parece que James Cameron se basó para crear Pandora, alguno de los paisajes de Pandora, ¿os acordáis? Esas montañas flotantes. Creo que se inspiró aquí en Taropo, al menos salvando las distancias se parecen bastante. Cuando haya una serie de nubes y una serie de condiciones climatológicas, creo que se podría llegar a hacer una foto muy parecida a lo que se ve en esos momentos de Pandora en Avatar. No sé si es cosa mía o que a mí me gusta la película o lo que sea, pero he encontrado cierto paralelismo. Y eso es todo, amigos. Aquí voy a poner punto y final a este programa de... Podía contar alguna cosilla más, pero me queda en breve, estoy viendo poco para llegar a Taipei. Voy a preparar unas cosas que tengo que hacer en estos minutos. Así que esta visita al desfiladero de Taroko, a la garganta de Taroko, a Taroko Gorge, a este parque natural de Taiwán, de Huaulien, muy cerca de la ciudad de Huaulien, como os decía. Pues eso, estuve ayer y estas son un poco mis impresiones y os invito, si venís a este país, si podéis visitarlo, si podéis visitar Huaulien y este parque, creo que es recomendable, yo diría. Esto también es más rural, más tranquilo que hacia donde me dirijo ahora, hacia Taipei. Hay menos visitantes y yo casi me está gustando más esta zona que la del centro de la ciudad y alrededores. Eso es todo, amigos. ¿Habéis visitado este parque natural? ¿Queréis decirme algo en comentarios? ¿He cometido seguramente algún error, alguna imprecisión? Hacedmelo saber aquí en comentarios o en redes sociales, email o donde queráis, en los medios de contacto que consideréis oportunos. Y os invito a suscribiros. Os recomiendo suscribiros al podcast para estar al tanto de los nuevos episodios que vayan viniendo. Pueden ser aquí en Asia, pueden ser en Europa, pueden ser en España, pueden ser al lado de mi casa incluso, pueden ser en cualquier sitio. Si tengo tiempo de grabar alguna cosa relacionada con viajes,
estaré encantado de hacerlo y compartirlo con vosotros en este programa. Muchas gracias. Viene aquí un ruido de una señora que vende aquí cositas y en el tren, porque en estos trenes sí que hay servicio de, pues un poco de catering aquí, te pueden vender alguna cosita. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias, hasta la próxima y un abrazo fuerte.